Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. Here comes the sun. Here comes... El poder transformador de la vida contemplativa se vislumbra en personas concretas que han cambiado la sociedad desde la clausura. Una de ellas es Santa Maravillas de Jesús, que respondió a la llamada del Señor a ser luz en momentos de oscuridad. Esta noche recuperamos una entrevista que habla sobre ella para conocer mejor su vida, su espiritualidad y sus fundaciones. El padre Miguel Márquez nos desvela cómo detrás de nuestras realidades cotidianas Dios nos hace guiños. Cayetana Jairi Johnson nos muestra cómo fue la preparación de María y José para ponerse en camino hacia Belén. El padre Alberto Rollo nos habla de San Juan Diego en Santos de Andar por Casa. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque dialogan sobre cómo nos tiene que sostener e iluminar la certeza de que Dios es juez definitivo de la historia. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias por estar ahí. El pasado 11 de diciembre celebrábamos 50 años de la partida al cielo de Santa Maravillas de Jesús. Con esta ocasión hemos querido profundizar en la vida y en la espiritualidad de esta santa del siglo XX. Para ello nos acompaña don Ramón García Saavedra, vicario episcopal para la vida consagrada de la diócesis de Getafe y gran conocedor de Santa Maravillas de Jesús y de la vida de las Carmelitas. Buenas noches, don Ramón. Buenas noches, don Javier, y muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Para comenzar, don Ramón, me gustaría que contase en unas pocas palabras, ¿quién es Santa Maravillas de Jesús? Pues Santa Maravillas de Jesús, yo me atrevería a decir que ha sido una de las grandes santas del siglo XX y una fiel hija de Santa Teresa de Jesús.
Yo creo que así podríamos resumir a grandes rasgos lo que supone la gran figura de Santa Maravillas de Jesús, como este tesoro tan grande de la Iglesia universal y especialmente de la Iglesia de Getafe. ¿Cómo era la familia de Santa Maravillas de Jesús y el contexto social en que ella vivió? La Madre Maravillas de Jesús nace el 4 de noviembre del año 1891 en el seno de una familia profundamente religiosa. Padre don Luis Pidal y Mon, embajador de España ante la Santa Sede, y su madre doña Cristina Chico de Guzmán eran profundamente cristianos, y este ambiente de religiosidad es lo que Santa Maravillas vivió desde pequeña en el seno de su familia, especialmente también la influencia de su abuela materna, que era profundamente cristiana y que influyó mucho en la vocación de Santa Maravillas de Jesús. ¿De dónde viene el nombre de Maravillas con el que la bautizaron? El nombre de Maravillas le viene curiosamente de la patrona de Cejín, Murcia, una localidad donde la familia tenía una finca, y la patrona era Nuestra Señora, es todavía Nuestra Señora de las Maravillas. La familia de Maravillas tenía una relevancia social importante. ¿Qué impacto tuvo cuando ella anuncia que quiere marcharse carmelita? Pues efectivamente, cuando Madre Maravillas decide entrar en el Carmelo, en concreto en el Carmelo del Escorial, en Madrid, pues esto supuso pues una bomba, podríamos decir, en la alta sociedad de la época, e incluso los periódicos se hicieron eco de la noticia, ¿no? ¿Cómo fueron los primeros años en el Carmelo del Escorial para Santa Maravillas? Pues es una etapa muy bonita que yo creo que va configurando todo lo que va a ser su vida religiosa y toda su trayectoria de entrega al Señor. Ella eligió el monasterio del Escorial por parecerle un monasterio donde ella podría pasar más desapercibida. Y es bonito porque incluso hasta a la hora de elegir su nombre, pues ella le hubiese gustado cambiar su nombre por simplemente Hermana María. Y sin embargo la priora del convento de Carmelitas del Escorial decidió que se quedase con su nombre de Maravillas. A ella le parecía que este nombre llamaba mucho la atención. Este dato es muy significativo porque nos hace ya ver cuáles eran los deseos de Santa Maravillas de Jesús desde el comienzo, desde los inicios de su vida religiosa. Un deseo de verdad de desaparecer, de pasar desapercibida, de no llamar la atención, de no buscar ningún tipo de protagonismo. Y ya desde los primeros días en el convento, la Madre Maravillas destacó por ser una religiosa muy observante, muy fiel y con algo sobrenatural y extraordinario que las monjas veían ya en su persona. En 1919 se construye el monumento al Sagrado Corazón de Jesús en Getafe, muy cerquita de Madrid. El rey Alfonso XIII consagra a España el Sagrado Corazón. Es verdad que después de aquel acto de consagración allí queda el monumento, pero alrededor no hay más que la ermita de la Virgen de los Ángeles. ¿En qué momento surge en la Madre Maravillas el deseo de fundar un Carmelo en el Cerro de los Ángeles? La entonces Hermana Maravillas, siendo todavía religiosa con la profesión simple, es decir, no había hecho la profesión solemne, siente la llamada del Señor a fundar en el Cerro de los Ángeles un Carmelo, un convento con la misión de consolar al corazón de Jesús. Tenemos las palabras exactas que el Señor dirigió a Santa Maravillas de Jesús. Dice ella, y así consta y está escrito: el cerro se representó. Y le dijo el Señor: aquí quiero que tú y esas otras almas elegidas de mi corazón me hagáis una casa en la que tenga mis delicias. Mi corazón necesita ser consolado y este Carmelo quiero que sea el bálsamo que cure las heridas que me abren los pecadores. España se salvará por la oración. Así es como el Señor le pide a Santa Maravillas, la entonces Hermana Maravillas, todavía en el convento del Escorial, le pide el Señor la fundación de un Carmelo en el Cerro de los Ángeles.
Ella quería quitarse esa idea de la cabeza, ¿verdad? Pero cuanto más lo intentaba, con más insistencia le venía. De hecho, qué bonito, porque luego ya muy anciana la Madre Maravillas, cuando le preguntaban sus monjas: «Madre, cuéntenos cómo fue la fundación del cerro», decía la Madre Maravillas: «El Señor me lo pedía a gritos». Fíjense qué preciosidad, el Señor me lo pedía a gritos. ¿Cómo es acogida esta idea por la jerarquía eclesiástica? Por parte de la jerarquía, ella recibió todos los permisos, por parte de su director espiritual también. Es verdad que la comunidad del Escorial en aquel momento se resistía un poco a esta idea, sobre todo porque veían que perdían a una persona muy valiosa. Hemos dicho antes ya que Madre Maravillas, desde el comienzo de su vida religiosa, destacaba especialmente por la práctica de las virtudes, por ser una monja ejemplar, pues con una fama ya de una vida espiritual muy intensa. Y esto, la idea de perder a la Madre Maravillas, hacía que la comunidad pues lo sintiese mucho. De hecho, no fue fácil salir del convento del Escorial para venir a Getafe a fundar en el Cerro de los Ángeles. Tras la fundación del Carmelo del Cerro de los Ángeles, del que acabamos de celebrar su centenario, continúa la Madre Maravillas fundando nuevos conventos. ¿Cuál fue el siguiente? La primera fundación de la Madre Maravillas, hemos dicho que fue el Cerro de los Ángeles, y de esta fundación se fueron sucediendo luego otras fundaciones a lo largo de toda la geografía española, y en concreto una en la India, que fue la primera fundación después del Cerro de los Ángeles. Ella, como siempre, movida por su amor a la Iglesia, porque esto es una nota que hay que destacar muchísimo en Santa Maravillas de Jesús, su amor a la Iglesia, su amor a la Orden del Carmen, olvidarse de sí para buscar la salvación de las almas, recibió una petición de fundar en la India, y ella, desprendiéndose de algunas de sus monjas e incluso con el deseo de ir ella misma, pero luego no pudo ser así, realizó esta fundación, y después ya se sucedieron pues otras tantas fundaciones a lo largo de toda la geografía española. Estalla la guerra civil, la persecución religiosa, el Cerro de los Ángeles es fusilado, dinamitado, derribado. ¿Cómo vivieron ellas estos días tan trágicos? La comunidad de carmelitas estaba en su convento del Cerro de los Ángeles. Les venían llegando, ¿no?, las noticias de la situación que se estaba viviendo en España, y esto lo que hacía era que las hermanas creciesen todavía más, si cabe, en deseos de martirio y de entregar su vida por Jesucristo y por España, ¿no? Es muy bonito porque ellas mismas pidieron permiso a Roma para poder salir de la clausura en el caso de que viniesen a derribar la imagen del Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles, y ellas poder salir a dar la vida en defensa de esta imagen tan venerable que las hermanas contemplan en el Cerro de los Ángeles. Se las llevaron prisioneras a Getafe, estuvieron hospedadas en el convento de las Ursulinas, gracias a que éstas tenían la bandera francesa, y esto pues fue respetado por los milicianos. Pero de allí pasaron después a Madrid, a la calle Claudio Coello, donde estuvo toda la comunidad recluida en un piso. Fueron días muy edificantes, meses muy edificantes los que pasó allí la comunidad del Cerro de los Ángeles, en todo momento dando testimonio de su condición de religiosas, no ocultándolo para nada, e incluso contemplando la comunidad ya en la Madre Maravillas virtudes heroicas que puso de manifiesto especialmente durante aquellos meses que estuvieron en un piso, como he dicho, en la calle Claudio Coello. ¿Cómo fue el periplo que tuvieron que vivir para poderse instalar en un nuevo convento carmelita? De Madrid, gracias a unos salvoconductos que les proporcionaron, salen hacia Francia, en concreto van a Lourdes, y después de allí ya pasan a la zona nacional. Pudieron establecerse en Salamanca y en concreto en el desierto de las Batuecas, que era un desierto de la orden carmelitana,
que la Madre Maravillas recupera, establece allí otra vez la vida de observancia, la vida carmelitana, y de allí después saldrá a visitar el estado en el que se encontraba el Cerro de los Ángeles, el convento totalmente, prácticamente destruido, solo quedaba la zona de los demandaderos, un poquito, podríamos decir, digna para poder comenzar a vivir allí, pero su idea es enseguida volver a reconstruir el convento del Cerro y viene lo antes posible otra vez a Getafe. Cuando uno conoce las Batuecas, como mucha gente lo ha podido contemplar en el documental Libres, sorprende porque no es precisamente el desierto que nosotros nos imaginamos. ¿Por qué las Batuecas se llama desierto en la Orden Carmelita? Bueno, se le llama desierto en primer lugar porque el ambiente que reina allí o que debe reinar allí es el ambiente de soledad, ¿no? De profundo recogimiento. La Orden del Carmelo, la rama masculina, ha sido siempre lo que podríamos decir de vida mixta, vida activa y con una fuerte vida contemplativa. Pero la Orden siempre ha tenido lugares que llama desiertos, donde los frailes podían dedicarse especialmente a la vida contemplativa sin ningún tipo de apostolado. Por eso el desierto de Batueca se llama así. Acaba la guerra y la Madre Maravillas puede volver al Cerro. ¿Cómo vivieron aquellos años tan duros de la posguerra? Pues fueron meses muy duros, porque cuando vuelve la Madre Maravillas al Cerro, como hemos comentado ya, se encuentra el convento prácticamente destruido. Y no solo destruido, sino que se había convertido casi en un vertedero. Hay una anécdota muy bonita de esos días y que yo creo que puede ser muy edificante, porque se encontraron pues una bomba sin explotar, ¿no? Entonces las monjas con mucho miedo, ¿no? Y la Madre Maravillas, con esa valentía que la caracterizó durante toda su vida, confiando absolutamente en la providencia, fue ella misma la que prohibió a las monjas que la tocasen y ella fue la que se encargó de pues manejar aquel artefacto y poner a las monjas a salvo, ¿no? ¿Qué otras fundaciones realizó la Madre Maravillas? La Madre Maravillas funda el convento de Mancera de Abajo, en Salamanca, funda el convento de Duruelo, que fue donde empezó la reforma carmelitana en la rama masculina, allí empezó San Juan de la Cruz, y la Madre Maravillas recupera aquel lugar sagrado para la orden, estableciendo allí una comunidad de carmelitas descalzas. Después siguen varias fundaciones, como por ejemplo Salamanca, Cabrera, Arenas de San Pedro, la última fue Montemar en Torremolinos y la penúltima fue la Aldehuela, donde la Madre Maravillas murió hace justo 50 años. La Madre Maravillas vive sus últimos años en el monasterio de Aldehuela, que está entre Perales del Río, un barrio de Getafe, y San Martín de la Vega. ¿Cómo fueron esos años? Pues los últimos años de Santa Maravillas de Jesús, y así como los describen sus hijas, no podemos perder de vista que todavía hay hermanas que convivieron con Santa Maravillas de Jesús, son testigos de sus últimos años, testigos de su muerte, testigos también de todo lo que supuso su muerte y la gran fama de santidad que tenía. Y ellas dicen que los últimos años de la vida de la Madre Maravillas pues fue llegar a esa unión con Dios que la hizo pues ir poco a poco desapareciendo, anonadarse, haciéndose sencilla cada vez más, ¿no? Ella había sido sencillísima, pero todavía más si cabe en los últimos años, ¿no? Pues de una sencillez, de una caridad extraordinaria, de una normalidad también, como destacan las hermanas, ¿no? Con una caridad delicadísima, pendiente de todos los detalles, que las hermanas estuviesen bien, que no les faltase nada. Hay detalles preciosos de su última enfermedad, cuando las hermanas la velaban y no la dejaban sola por la noche, y Santa Maravillas de Jesús preocupada, ¿no?, de que no pasasen frío, que estuviesen atendidas, que se retirasen a descansar un rato.
pues lo que son los santos, ¿no? A veces complicamos mucho la santidad y cuando uno ve ejemplos como el de Madre Maravillas, pues se da cuenta de que cuanto más santos, más sencillos. Como decía Santa Teresa de Jesús, cuanto más santas, más conversables, decía ella a sus hijas. Algo que llama la atención en la vida de Santa Maravillas de Jesús es que una monja contemplativa, con una profunda vivencia de lo que es la clausura, tuvo un impacto social, sobre todo en la zona de Perales del Río, que en aquellos años había personas con situaciones muy difíciles. ¿Cómo fue esto? Yo creo que fruto de esa profunda vida interior y vida de oración que tuvo Santa Maravillas de Jesús, pues fue precisamente el amor al prójimo. Cuanta más vida de oración, mayor caridad. Esto es así. Si no hay vida de caridad, es dudosa esa vida de oración, ¿no? Se concreta precisamente la intimidad con el Señor en el amor al prójimo. Y Santa Maravillas de Jesús, siendo carmelita descalza, monja de clausura, no era ajena a las necesidades de los hombres de su tiempo. Ella sabía que en la zona de Perales del Río había familias que no tenían casa, que pasaban necesidad, niños sin colegio, gente que vivía en chabolas, pues una situación dramática, ¿no? Y entonces ella hizo todo lo que pudo para que allí hubiese una parroquia, hubiese un colegio, se encargó de dar estudios a los que lo necesitaban, de ayudar a las familias, verdaderos actos de caridad, de una caridad extraordinaria. Algunos explican esta relevancia de la obra social, pues que era algo que conseguía la Madre Maravillas por la posición social de su familia, por la cantidad de personas que conocía. Pero, ¿cómo analiza usted esto? Yo creo que Madre Maravillas vivió siempre confiada en la providencia. De hecho, hay cartas en las que ella pues también reconoce, ¿no? Pues la falta de medios o la falta de recursos a la hora de afrontar una fundación, de levantar un convento, pero la providencia no falla y no le falló nunca el Señor a Santa Maravillas de Jesús. Yo creo que la clave está en que ella vivió muy pobremente y eso hizo también que ella pues de alguna manera recibiese esa bendición del Señor para poder ayudar a los demás. Ahí está la clave, me parece a mí. ¿Cómo vivió Santa Maravillas de Jesús su enfermedad? Pues la Madre Maravillas vivió su enfermedad con una gran paz, dando ejemplo en todo momento. Las monjas nunca oyeron de ella una queja, no vieron nunca una mala cara, sino todo lo contrario, ¿no? Pues lo que ella había vivido durante toda la vida, pues se vio especialmente en los últimos años e incluso en los últimos meses de su vida. Cabe recordar que la Madre Maravillas, y esto es algo que llama mucho la atención, solo dormía 3 horas y dormía sentada en el suelo. No perdamos esto de vista. Y era una cosa que las monjas sabían, aunque la Madre Maravillas no hacía alarde de esa penitencia nunca. De hecho, una vez una de sus hijas, una de sus monjas, siendo novicia, ¿no?, le preguntó, pero madre, yo no podría hacer eso. Y Santa Maravillas de Jesús, hija, si Dios no se lo pide, ¿no? Era muy penitente, muy exigente consigo misma, pero también muy comprensiva con las hermanas. El 11 de diciembre de 1974 fallece en la Aldehuela la Madre Maravillas. ¿Cómo fueron aquellos días en la Aldehuela y cuál fue el impacto que tuvo en la sociedad española? Pues la Madre Maravillas, como bien has dicho, ella muere el 11 de diciembre de 1974, justo ahora se cumplen 50 años de su muerte, y hay un detalle muy bonito que durante estos días estamos recordando de una forma muy especial. La Madre Maravillas en todo momento estuvo consciente, sabía que se iba al cielo, que se moría, y de hecho pues las monjas con mucha delicadeza pues se acercaron, ¿no?, a darle la noticia. Nuestra madre se va al cielo, a lo que respondió ella: qué alegría, cómo no me lo habían dicho antes. Yo creo que esto ya lo dice todo, ¿no? Cuando le anuncian que se va al cielo y responde ella: qué alegría,
cómo no me lo habían dicho antes. Y es que pues ese fue el anhelo que tuvo durante toda su vida, ese fue el deseo que tuvo en su corazón y que le movió a realizar sus fundaciones, a tener caridad con todo el mundo, a vivir su vida de oración, de observancia. Fue precisamente ese deseo de ver a Dios cara a cara. Quien no ha asistido al entierro de una carmelita no conoce la belleza impresionante de cómo se vive. ¿Cómo fue el entierro de la Madre Maravillas? La muerte en el Carmelo es muy especial, ¿no? Porque podríamos decir casi que el ambiente que rodea a la muerte de una carmelita es prácticamente más estar en el cielo que aquí en la tierra, ¿no? La Madre Maravillas, consciente, como hemos dicho antes, pues de que ya se iba al cielo, sus monjas ya le habían dado la noticia de que se moría, ¿no? Nuestra madre se va al cielo. ¡Qué alegría!, respondió ella, ¿cómo no me lo han dicho antes? Pues ella, consciente de esto, pidió perdón a las hermanas de todos los malos ejemplos que había dado. No había dado ninguno, sino todo lo contrario, había sido una vida ejemplar, edificante, llena de buenos ejemplos, pero ella, en su profunda humildad, pidió perdón por todos los malos ejemplos y luego cumplió con una costumbre carmelitana, que es preciosa, pidió por caridad que le diesen como última limosna un hábito para que la enterraran. La Madre Maravillas muere el 11 de diciembre y nada más morir, al poco tiempo se empiezan a observar fenómenos extraordinarios en su cadáver. En primer lugar, una gran flexibilidad, no tenía el rigor mortis propio de un cadáver, y las hermanas se dieron cuenta, impresionadas, de que su cuerpo destilaba como una especie de perfume, de aroma, a nardos. Todavía hay hermanas, todavía hay monjas en la Aldehuela que son testigos de estos fenómenos extraordinarios que se dieron después de su muerte. Y la fama de santidad, que ya la tenía, pues empezó a extenderse rápidamente. De hecho, su cadáver fue expuesto en el coro, como es costumbre en el Carmelo, y numerosos fieles venidos de muchos sitios pudieron pasar a venerar el cuerpo de Santa Maravillas de Jesús. Hasta los 2 días no pudo ser enterrada porque los fenómenos extraordinarios que presentaron su cadáver hicieron que tuviese que retrasarse el entierro. ¿Cómo va creciendo la certeza de que la Madre Maravillas es santa? Es curioso también, ¿no? Porque sus monjas, que convivían con ella, sabían que era santa. Tenían la conciencia de que estaban conviviendo con una santa y tenían la conciencia de que algún día tendrían que dar testimonio de el gran regalo que Dios les había hecho de haber convivido con una santa. Pero no solo sus monjas, sino que todo el mundo que la conoció en vida tenía esa impresión, tenía la impresión de que habían conocido a una santa. De hecho, hay un detalle muy significativo que merece la pena mencionar, y es que la gente no tiraba las cartas, no rompía las cartas que recibía de Santa Maravillas de Jesús. Esto es muy significativo, sino que luego se pudieron recopilar miles de cartas, no solo a sus hijas, sino también a seglares, porque la gente guardaba como un gran tesoro estas cartas que recibían de Madre Maravillas, lo cual es muy significativo, ¿no? Ella ya en vida tenía fama de santidad. El proceso de beatificación de Santa Maravillas de Jesús es relativamente breve. ¿A qué se debe esto? Es verdad, fue un proceso muy rápido. Yo creo que en primer lugar se debe a la gran fama de santidad que tiene y que se fue extendiendo rapidísimamente, ¿no? Eso favorece mucho a la hora de agilizar un proceso de beatificación y de canonización. Fueron numerosísimas las gracias, los milagros que empezaron a llegar al convento de la Aldehuela. Cientos, miles, las monjas no daban casi abasto para poder contestar, ¿no? Y luego de entre todos esos milagros pues se elige alguno, ¿no?, para que sea estudiado de una forma muy especial y que pueda llevar al venerable a la beatificación y después
a la canonización. Ciertamente la devoción a Santa Maravillas de Jesús está extendida al mundo entero, pero especialmente que hay un lugar donde ha arraigado con particular fuerza, que es en Argentina, hasta el punto que hay personas que directamente llegan al aeropuerto de Barajas desde Buenos Aires y el primer lugar al que van es al Aldehuela. ¿A qué se debe esto? Sí, esto soy testigo porque muchas veces he estado yo en la Aldehuela recibiendo peregrinos o enseñando la sala de recuerdos y sí, soy testigo de familias, de peregrinos, de devotos de Santa Maravillas de Jesús que lo primero que hacen nada más llegar al aeropuerto de Madrid es coger un taxi e ir a la Aldehuela. Esto se debe a que el milagro de la canonización fue precisamente, podríamos decir, la resurrección de un niño argentino. Un niño que había caído a una piscina, a una pileta, como dicen los argentinos, en invierno, con el agua sucia. El niño se ahogó prácticamente, estaba ahogado, ¿no? Y fue encomendárselo a Santa Maravillas de Jesús y el niño volvió a la vida. Es que literalmente es así, es un gran milagro. Este niño volvió a la vida. Y no solo que volvió a la vida, sino que no le quedó ninguna secuela que hubiese sido a lo mejor pues lo más normal, ¿no? Que si hubiese salido adelante le hubiese quedado alguna secuela, pero no, el niño está perfecto. Una prueba más de esto que nos comenta es que cuando desaparece el submarino de la Armada Argentina, el Ara San Juan, la portada de un diario nacional español era una foto de la dársena en que habían puesto una bandera argentina, unas flores, unas imágenes de algunos de los marinos que habían desaparecido y una estampa de la Madre Maravillas. Y eso es muy indicativo. Pero esta gran devoción que hay en el mundo a la Madre Maravillas también nos hace preguntarnos cuál es la vigencia del mensaje de la Madre Maravillas hoy. Yo creo que en un mundo en el que estamos con tanto ruido, ¿no? Donde tenemos este bombardeo constante de información, de actividad, incluso de actividades buenas y santas, pero que a veces nos tienen como muy ocupados en tantas cosas, ¿no? Yo creo que acudir a la figura de Santa Maravillas de Jesús, acudir a su legado, es precisamente recordar, ¿no?, el Evangelio de Marta y María. María ha elegido la mejor parte, ¿no? Es volver al Señor, recuperar la vida interior, la vida de oración, la presencia de Dios, que eso no nos aleja de nuestros hermanos, ni nos enrarece, ni nos aísla, sino todo lo contrario, lo decíamos antes, ¿no? Cuanta más vida de oración, eso nos hace estar pues más pendientes de los demás y ser más delicados en la caridad, pero siempre desde una profunda intimidad con el Señor. En Madre Maravillas de Jesús y en su perfil espiritual o en su fisonomía espiritual podemos decir que se dan pues esos rasgos que se dan en todos los santos, de cualquier orden, de cualquier carisma, de cualquier época, de todos los tiempos, que son la vida de oración, el amor a la Eucaristía, el amor a la Virgen, el amor a la Iglesia y, por supuesto, el amor al prójimo, la caridad. Don Ramón, las Madres Carmelitas del Aldehuela han escrito un libro precioso que relata los últimos años de Santa María de Jesús. Lo han titulado Señor, cuando tú quieras. Leyendo este libro, ¿qué aspectos le han llamado más la atención de algo que usted tal vez no conociera? Bueno, a mí el libro tengo que reconocer que me ha encantado, es una preciosidad, es un tesoro que tenemos que agradecer a las Madres de la Aldehuela que nos hayan hecho este regalo, sobre todo porque no perdamos de vista que en esta comunidad de la Aldehuela, donde hay 16 hermanas actualmente, 5 de ellas conocieron personalmente a la Madre Maravillas. Y todo lo que leemos pues está narrado por ellas, que han sido testigos directos de lo que han visto, ¿no? Y que lo han plasmado, lo han dejado escrito en este libro precioso. A mí me edifica mucho el libro, me encanta, animo a todos los que nos estén oyendo a que lo lean, porque se ve cómo es el final de un santo. Yo recuerdo en el seminario siempre que nos decía el director espiritual, se muere como se vive. Y esto podríamos decir de Santa Maravillas de Jesús. Ella murió como había sido toda su vida.
toda su vida que había sido un deseo de encontrarse con el Señor, como ella decía, ¿no? Un día que sus monjas la vieron así como pensativa y le dijeron: ¿nuestra madre le pasa algo? Dijo ella: no. ¿En qué piensa? Dijo ella: nostalgia del cielo, ¿no? Pues así están los santos, ¿no? Con esa nostalgia del cielo, con ese deseo de ver a Dios, y que fue lo que yo creo que destaca, ¿no?, en los últimos días, en los últimos momentos, en los últimos años de Santa Maravillas de Jesús. Ese deseo ya de ver el rostro de Dios. En la vida de los santos siempre vemos que están conectados con otros santos. ¿Cómo fue esto en la vida de la Madre Maravillas? Bueno, la Madre Maravillas de Jesús es verdad que estuvo rodeada, ¿no?, de grandes santos, pero no solo, fíjate, me atrevería a decir de grandes santos canonizados o reconocidos por la Iglesia, que también, sino que el Señor le concedió el privilegio de rodearse de almas muy santas, que colaboraron con ella, que le ayudaron a la hora de poder realizar sus fundaciones. Tuvo buenos consejeros. Estoy pensando, por ejemplo, ahora mismo el padre Alfonso Torres, que fue su director espiritual durante mucho tiempo, que seguramente nunca se comenzará su proceso de canonización, o a lo mejor sí, no sabemos, eso solo Dios lo sabe, pero que fue pues un hombre de Dios, un santo, y que dirigió su alma durante muchos años. Su último director espiritual, el padre Valentín de San José, que murió en el desierto de las Batuecas, del que hablábamos al comienzo de la entrevista, un carmelita descalzo ejemplar, ¿no?, que con su sana doctrina, con su buen criterio, con sus virtudes, pudo guiar el alma de Santa Maravillas de Jesús en sus últimos años. Es decir, que el Señor puso también en su camino grandes almas, ¿no? No digamos algunas de sus monjas, de las que podríamos iniciar el proceso de canonización por sus virtudes heroicas y por el testimonio de vida que nos han dejado. ¿De la rica espiritualidad de la Madre Maravilla se podría destacar algún rasgo en especial? Pues es difícil. Yo creo que todos van como enlazados, ¿no? Su amor al Señor profundo le lleva al amor al prójimo, su profundo amor a la Virgen, a la Orden del Carmen, a la que tanto quiso, por la que tanto luchó. Yo creo que todos estos rasgos se entrelazan unos con otros. No podría yo destacar alguno, yo creo que todos, ¿no? ¿Dónde podemos visitar la tumba de Santa Maravillas de Jesús? Pues la Madre Maravillas está enterrada en su penúltima fundación, que es el Carmelo de la Aldehuela, en Perales del Río, muy cerquita del Cerro de los Ángeles, y allí está su sepulcro, donde se pueden venerar sus reliquias, donde acude numerosísima gente a rezar, a encomendarse, a recibir muchas gracias de ella. Y también es un lugar muy especial porque hay una sala de recuerdos donde se pueden ver pues distintos objetos que utilizó ella, distintos recuerdos que fueron muy significativos durante su vida. En esta sala de recuerdos que nos comenta que hay en el Carmelo de la Aldehuela, destacan algunos elementos de los últimos días de la Madre Maravillas, especialmente los vinculados a su enterramiento. ¿Cuáles son? Sí, decíamos antes, ¿verdad?, que las monjas tenían conciencia de que estaban viviendo con una santa. Esto yo creo que merece la pena destacarlo porque no sé si a alguno nos ha pasado esto, ¿no? Es decir, tener la conciencia de que estaban viviendo con una santa. Y eso hacía pues que todo lo que rodeaba a la Madre Maravillas, cualquier objeto que ella utilizaba, pues eso para las monjas fuese considerado como una verdadera reliquia, ¿no? Y de hecho, pues en esta salita de recuerdos que las madres han abierto para que los fieles puedan disfrutar también de estos recuerdos de Santa Maravillas de Jesús, podemos ver pues cómo era la celda de la Madre Maravillas con sus últimas pertenencias, que son nada. Podemos ver pues los últimos objetos de su enfermedad,
ese collarín que le ponían en el cuello, ¿no?, para poder mantener la cabeza levantada, su crucifijo, sus instrumentos de penitencia, sus tomos del breviario, pues todo lo que pertenecía a la Madre Maravillas, que es considerado como una verdadera reliquia. El monasterio de la Aldehuela no está precisamente enclavado en un lugar particularmente bello en cuanto a naturaleza se refiere. Sin embargo, es entrar allí y se respira una paz. ¿Cómo se vive esto? Es verdad, y es algo que todo el que visita la Aldehuela lo manifiesta, lo dice. Hay un ambiente especial de silencio, de recogimiento, de una gran presencia de Dios, que yo creo que como todos los lugares en los que ha habido un santo, ¿no?, se deja como una huella que se percibe incluso en el ambiente que hay. La gente cuando entra en la capilla de la Aldehuela y se arrodilla delante del sepulcro de Santa Maravillas de Jesús, todo el mundo sale con esa impresión, ¿no? Aquí hay algo especial, aquí se respira un ambiente especial. Esto parece el cielo, dice la gente. Hemos hablado de los milagros que le llevaron a la canonización, pero ¿la Madre Maravilla sigue haciendo milagros? Sí, sigue haciendo numerosos favores y de hecho todos los días llegan muchísimas cartas desde distintos lugares del mundo agradeciendo favores a su intercesión. Yo creo que es una de las santas más milagrosas y con más fama de milagrosa que hay, ¿no? Don Ramón García Saavedra, vicario episcopal para la vida consagrada de la diócesis de Getafe, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche para conocer mejor a Santa Maravillas de Jesús, una de las grandes santas españolas del siglo XX. Gracias a vosotros, un saludo. El padre Miguel Márquez nos desvela cómo detrás de nuestras realidades cotidianas Dios nos hace guiños.
Buenas noches a todos. Mi deseo de paz para cada uno, de vivir este momento de compartir, de escucha, como un momento de abrirnos a la gracia en este momento de nuestra historia, siempre único, siempre irrepetible, siempre inédito. Os comparto varios sentimientos y varias sorpresas que me han atravesado estos días, y os cuento dónde me encuentro para deciros una palabra sobre la persona que es protagonista, por supuesto, después de Jesús y después de los que habitan al presente este lugar. Pero me encuentro en Úbeda, en este rincón de Andalucía, de Jaén, en este paisaje de olivos, un lugar sobrecogedor para mí, para todo el Carmelo, para toda la Iglesia, para tanta gente que venera en este lugar la memoria de los últimos días de Juan de la Cruz, justo a un par de días de celebrar el momento en el que él pasó de este mundo a la vida, aquí en Úbeda. Estoy aquí y os voy a contar algún sentimiento especial de este lugar, pero quiero enmarcar también este compartir con vosotros en el día que hemos celebrado, en este 12 de diciembre, que es la fiesta de la Virgen de Guadalupe, una fiesta entrañable para todos nosotros. Desde luego, siempre que hablamos de la Virgen de Guadalupe y recordamos su presencia al indio Juan Diego, nos sobrecoge siempre la presencia de María, al hombre humilde, al hombre que no tenía mucho conocimiento filosófico ni teológico, y se hace presente como a todo el pueblo, haciéndose carne la presencia de María para la gente sencilla, haciéndose una con el pueblo latinoamericano. Me encanta esta advocación, siendo yo de la tierra de Extremadura, siendo yo de la región que tiene por patrona a la Virgen de Guadalupe, la que era anterior a aquella aparición y de la que toma nombre la Virgen de Guadalupe, convirtiéndose en mucho más universal aquella, siendo todas la Virgen María. Hoy, en este día de la Virgen de Guadalupe, un mensaje de cariño, de cercanía, un abrazo a todo el pueblo latinoamericano y el regocijo interior por la presencia de María, que sin ningún tipo de afán, ni de conquista, ni de superioridad de un pueblo sobre otro, la Virgen se hace presente creando comunión entre todos, haciéndonos uno, como hace una madre siempre, entretejiendo los hilos de una fraternidad que es universal y haciéndose al corazón de cada persona, de cada comunidad, de cada pueblo. Nos encanta el mensaje de la Virgen de Guadalupe. Nos sobrecoge siempre la palabra dicha aquel hombre, aquel indio Juan Diego, y las palabras resuenan con tanta fuerza, con tanta verdad en cada momento de la historia. En este momento no estoy yo aquí, que soy tu madre, no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos, en mi regazo, no estás bajo mi sombra y resguardo. ¿Tienes necesidad de alguna cosa? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? Que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe. Repetimos en nuestro corazón este mensaje de la Virgen de Guadalupe, y también lo que nos comentó el provincial de los Carmelitas de México, que nos dio una charla no hace mucho y nos dijo una cosa muy bonita
interpretando y entendiendo las palabras que la Virgen dice en la lengua náhuatl, la lengua de los indígenas. Y en esa lengua parece que la Virgen le dice a Juan Diego que si él no la recibe, que si él no acoge el mensaje, que si él no escucha, ella se sentirá huérfana. Nos vino a decir, pareció muy sobrecogedor este mensaje, como que ella se hace pequeña y se hace necesitada de nuestra escucha, de nuestra acogida. Bueno, como es Dios mismo que se hace mendigo de nosotros. Bueno, me encanta el mensaje de Guadalupe y hoy nos arropamos todos bajo el manto de la Virgen de Guadalupe. Le pedimos que nos proteja y nos haga uno con todo el pueblo latinoamericano y todos los pueblos de la tierra. Estos días he estado pensando también en la pequeñez. Cuando pensamos en el indio Juan Diego, pensamos en una persona que no tiene ningún tipo de poder, que es una persona que no tiene ningún afán y es alguien que está totalmente como tierra disponible. Estos días viendo un Cristo que tenemos muy cerquita, un Cristo, dos Cristos que he visto en marfil, los tengo muy, muy cerca y estos Cristos tienen detalles que me han sobrecogido. Esta es la meditación, que hay artistas de lo invisible, artistas que hacen filigranas y no para ser vistos. Me sobrecoge mucho que esos artistas seguramente no tienen un nombre conocido, no son Miguel Ángel, no son el Greco, no son Da Vinci, y son personas que quedaron ahí, pero hicieron obras de arte con detalles casi invisibles que me sobrecogen, algunas arrugas y las venas de un Cristo en un Cristo de marfil. ¿Cómo se puede hacer semejante filigrana? O un cordón que lleva a la cintura uno de los Cristos, que me parece increíble que en marfil se pueda labrar semejante miniatura. Bueno, el ser humano es increíblemente capaz de obras de arte. Y esto que decimos con el arte, ¿qué diríamos o qué podemos decir del arte, de los gestos invisibles, de los gestos que se hacen por nada, de la gente que hace cosas que nunca van a ser agradecidas y sin embargo sobrevivirán a la historia? Porque los gestos del amor limpio y callado, del amor que se da sin esperar nada, son más potentes que todo el mal de este mundo. Y me parece que ese es el secreto de la esperanza también, que donde hay una persona que en un momento de la historia hace un gesto por nada y tiende una mano sin esperar ser reconocida, en ese momento la historia tiene futuro. Bueno, pues recordando esas filigranas, esos detalles pequeñitos de obras de arte que he visto, quiero recordar tantos gestos y tantas obras de arte de los seres humanos sin aplauso, y recordando a Juan de la Cruz, que estos días celebraremos la apertura del centenario, de los dos centenarios, centenario de la canonización, 300 años, y centenario del doctorado. Me sobrecoge mucho la figura de San Juan de la Cruz y os invito a conocerle. Realmente una figura sorprendente, increíble. Estoy estos días aquí en Úbeda, un par de noches y mañana voy para Segovia. Qué privilegio estar aquí. Cuando digo a la gente que estoy en Úbeda, la gente se emociona. Recordamos que Juan de la Cruz fue un hombre que no hizo mucho ruido durante su vida, aunque sí le hicieron mucho ruido porque le castigaron y no soportaron fácilmente su libertad. Fue un hombre con una palabra que poéticamente es una maravilla, pero su alma era verdadera poesía, y fue un hombre que supo dejarse hacer y se rindió.
Me parece que tenemos que aprender mucho de los sabios que la historia nos ha regalado y que los tenemos cerca, aunque a veces nos vamos tan lejos a buscarlos. Los buscamos en lugares muy recónditos y los tenemos escondidos al lado de nosotros en nuestra misma casa. Así que recordando a Juan de la Cruz, en estos días su doctorado y su canonización, pedimos que su sabiduría nos contagie, que se nos cuele algo de su secreto. Os invito a los que estáis escuchando a leer, empezar por la biografía para entender un poco su palabra y continuar por alguno de los escritos, no empezar por la llama de amor viva, por el cántico y continuar al final con la subida y la noche y leer alguna biografía de él para entender su personalidad. Hay cosas que de él se han escrito que son tan bonitas. Voy a recordar alguna cosa que escribió María Zambrano que me parece tan bonita. María Zambrano dijo en un escrito que se titulaba De la noche oscura a la más clara mística. Lo escribió en el año 1939. Fijaos, solo un parrafito de aquello que escribe María Zambrano, como escribe María Zambrano, que es una delicia. Habla en torno a Segovia. Vino a posarse en esta roca alta sobre el rumor del río, bajo este cielo límpido, en este aire delgado. Vino aquí a posarse como un pájaro para cantar libremente, desasidamente, como un pájaro que hace su morada en el aire, pero que ha salido de la tierra parda y es pardo como ella, como hecho al fin de su sustancia. Y así cuando canta, por muy libremente que lo haga, es como si la tierra misma cantara, como si la tierra misma hubiera logrado desasirse de su peso, de la gravedad que la retiene. Pájaro de esta tierra, que canta, ¿qué nos dice en su canto? Dice María Zambrano, tan bonito. Y dice también otro autor, que es el padre Federico Ruiz, al que conocimos, uno de los mejores especialistas de Juan de la Cruz, uno de esos estudiosos pioneros de los estudios, y dijo tan bien dicho en uno de sus escritos, en la introducción a Juan de la Cruz y en un librito que se titula Místico y Maestro. Tuvo en vida una audiencia intensiva y limitada. Fue carmelita contemplativo, eficaz y sin brillo, enemigo de altos cargos y poco dado al trato social. No da espacio en sus escritos a las grandes gestas de la historia contemporánea. Impasible frente a los acontecimientos rumorosos, es un fino observador de Dios y del hombre que se mueven por la vida. Observador, resonador, intérprete, no hace gestos, pero vive con pasión, ama, obra, escucha, sufre, calla, escribe. Por extraño destino se ha convertido en una de las figuras representativas de la hispanidad, del cristianismo, de la humanidad. Me parece muy significativo y revela algo muy esencial de Juan de la Cruz. Juan de la Cruz fue un hombre que se le ha interpretado como también poco humano, muy el místico de las nadas, pero más que el místico de las nadas o el hombre solitario o el hombre inaccesible, me parece que hay otra idea que tenemos que rescatar de Juan de la Cruz, que es la humanidad, el hombre cercano, el hombre que los hermanos fregaban rápido los platos para venir a recreación y poder estar con él y escucharle, al que las monjas y las hermanas le escuchaban con tanto gusto porque tenía una palabra de sabiduría, que un hombre que no se quejó, tuvo alguna expresión donde revelaba lo mal que lo había pasado, lo dura que había sido la cárcel, pero no criticó, no utilizó su sufrimiento para enjuiciar a los demás. Profunda humanidad, profunda sensibilidad, un hombre que tuvo un sentimiento fuerte de comunión con la naturaleza y
y que nos habló con esa sensibilidad, esa finura, y que hablan de una persona, un místico profundamente humano. Yo escribí hace tiempo en un cuentecito que se titula Un 16 de diciembre de 1591, escribí esto que os recuerdo y lo escribí, y este texto, esta novelita, la ubico aquí, en este lugar donde estoy, en Úbeda. Y un pedacito de ese texto dice: fue poeta, cantor, sembrador, descubridor, acróbata, artista. Sus poemas lo fueron del amor más verdadero. Cantó no para ser escuchado, sino por estar enamorado. Sembró amor en suelo aparentemente infecundo. Hizo por sí mismo el viaje de los descubridores, no de tierras lejanas, sino de un apasionante mundo interior. Toda su vida fue un salto a lo incierto, posible por la llama que le ardía dentro. Como el mejor artista tuvo oídos finos, ojos limpios, corazón despierto para percibir la hermosura de todo lo creado, sobre todo el gran prodigio que es el hombre, y lo que más sana envidia suscita es la libertad de este pájaro solitario, no libertad de dificultades externas, sino de invisibles cadenas y ataduras, libertad del corazón para amar y dejarse amar, para rendirse. Este solitario que decimos fue un hombre de profundas amistades, preciosas amistades cultivó en su vida. Lo amaron y él amó y cuidó sus amistades, cuidó los vínculos del corazón, aun estando profundamente centrado, o precisamente por eso. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Pues con estos versos de Juan de la Cruz y el final de La llama de amor viva que termina con un verso que dice: cuán delicadamente me enamoras. Nos invito a todos a dejarnos un poco quemar en la llama de Juan de la Cruz, a pedirle que nos haga sabios, que nos haga hombres y mujeres que centren la vida y se rindan a lo que importa. Que Dios os bendiga. Feliz fiesta de Juan de la Cruz y feliz tiempo de Adviento, feliz día de la Virgen de Guadalupe, aunque ya haya pasado, y feliz fiesta de los detalles invisibles que dan esperanza a la humanidad. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre, siempre.
El padre Alberto Royo nos habla de San Juan Diego en Santos de Andar por Casa. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Un saludo desde la diócesis de Getafe con vosotros, el sacerdote Alberto Royo, para hablar de los santos de andar por casa, o como le gusta decir al Papa Francisco, los santos de la puerta de al lado. Pero hoy la puerta de al lado se nos va bien lejos, porque nos vamos a tierras lejanas, concretamente al muy querido México, donde vamos a hablar de un arzobispo virtuoso, defensor de los indios, de origen español, Juan de Zumárraga, y de un gran santo dentro de su pequeñez, un indio sencillo al cual la Virgen le quiso revelar su gran amor para con nosotros. Me estoy refiriendo, como ya habéis podido imaginar, al indio Juan Diego. Estamos en el siglo XVI, concretamente fue en 1546 cuando el Papa Pablo III elevó a Metropolitana la sede de México y nombró a Zumárraga su primer arzobispo. Pues bien, durante el pontificado de Zumárraga tuvo lugar un hecho que habría de entrar profundamente en la vida religiosa y aun civil de México y de toda América, y de rebote también en esta sociedad globalizada del mundo entero, que fue la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. La relación más importante de este evento se atribuye a don Valeriano, un indio natural de aquellas tierras que figuró entre los primeros alumnos del Colegio de Santa Cruz, y era un hombre culto, entendido de historia, entendido de letras, y ese que nos dejó la primera narración de los hechos. Del relato que hizo don Valeriano quedan varias copias manuscritas. El original debió ser entre 1558 y 1572. Y luego muchas impresas a partir de 1649. El protagonista del relato, como sabemos, es el indio Juan Diego, hoy santo en los altares. Sin embargo, después que Juan Pablo II lo beatificase el 6 de mayo de 1990, surgieron algunas voces cuestionando incluso la historicidad de las apariciones y el hecho de que hubiese existido el indio Juan Diego. Destacaron estas declaraciones por su impacto mediático, sobre todo las del propio prior de la Basílica de Guadalupe, Monseñor Guillermo Schulenburg, el cual el 24 de mayo de 1996 afirmó, delante de todos los medios de comunicación y con gran bombo, que Juan Diego era más un símbolo religioso que un personaje real. A los pocos meses, después de 33 años al frente de la Basílica, Schulenburg dejaba el cargo. Según el episcopado mexicano, a través de su secretario, por razones de edad, no por sus declaraciones antiaparicionistas. Podéis imaginaros el revuelo tan grande que se suscitó, porque era un beato Juan Diego y negar que hubiera existido. Y no se trata de santos de la antigüedad, que bueno, no se sabe bien, se pierde en la noche de los tiempos, de los primeros cristianos, no. Era cercano, estamos hablando del siglo XVI. Pues ante este revuelo, la Santa Sede creó en 1998 una comisión especial encabezada por un profesor español de Roma, el padre Fidel González, profesor de Historia Eclesiástica en las universidades Urbaniana y Gregoriana, para investigar la existencia histórica de Juan Diego. Las conclusiones de esta comisión
altamente concluyentes, quedaron recogidas en un volumen de 500 páginas, titulado El encuentro de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, que se publicó en agosto de 1999. Al mes siguiente, Guillermo Schulenburg, el que se había jubilado como rector de la Basílica, y Carlos Wandsworth enviaban una carta a la Santa Sede insistiendo en sus dudas acerca de la existencia de Juan Diego y desaconsejando la canonización. Otra nueva carta de Schulenburg, junto a otros 3 sacerdotes más, se llegó a recibir en el Vaticano a finales del 2001. Sin embargo, vistas las conclusiones de la Comisión Histórica, el proceso seguía adelante. Y de hecho el Papa firmó el 20 de diciembre de aquel mismo año 2001 un decreto de una curación milagrosa atribuida a la intercesión de Juan Diego, y el 26 de febrero del año siguiente se anunció la canonización. A pesar de todas estas dudas, las pruebas son apabullantes. Se sabe que Juan Diego, de la etnia indígena de los chichimecas, había nacido el 5 de abril de 1474 en un barrio de Tlayac, región que pertenecía al reino de Texcoco. Fue bautizado por los primeros franciscanos que llegaron a México en torno al año 1524. Era un hombre considerado piadoso por los franciscanos asentados en Tlatelolco, donde aún no había convento, sino que había una especie de pequeña comunidad donde se oficiaba la misa y se catequizaba. Juan Diego hacía un gran esfuerzo al trasladarse cada semana, siendo muy temprano desde su pueblo, que era donde vivía, y caminando hacia el sur hasta bordear el cerro de Tepeyac. Ocurrió que el sábado 9 de diciembre de 1531, muy de madrugada, al llegar junto al cerrillo llamado Tepeyac, amanecía y oyó cantar arriba del cerrillo, y que le llamaban, y que le decían Juanito, Juan Dieguito. Después de breve y afectuoso diálogo con una mujer que era la que le llamaba, ésta le dijo: «Sabe y ten entendido, tú el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios. Deseo vivamente que se me erija aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión y defensa, y para realizar lo que mi clemencia pretende. Ve al palacio del obispo de México y le dirás cómo yo te envío a manifestarle lo mucho que deseo que aquí en el llano de Tepeyac me edifique un templo». El obispo recibió al indio, que se inclinó y se arrodilló ante él, y que le dio el recado de la Señora del Cielo. Y también le dijo cuánto admiró, vio y oyó. Pero el obispo, como decimos, se mostró incrédulo y le respondió: «Otra vez vendrás, hijo mío, y te oiré más despacio». El mismo día Juan Diego se volvió a la cumbre del cerrillo, donde encontró a la señora que lo estaba aguardando, y le contó el resultado de su entrevista con el obispo, que no le había hecho caso. En resumidas cuentas, insistió la Virgen en que fuera otra vez al obispo y le dijo: «Hazle saber por entero mi voluntad, que tiene que poner por obra el templo que le digo». Una vez más accedió Juan Diego humildemente y fue primero a descansar a casa. Al día siguiente oyó misa en la misión de los franciscanos y se dirigió a palacio. Una vez más arrodillado ante el obispo se entristeció y en este caso se puso a llorar al exponerle el mandato de la Señora del Cielo. Zumárraga siguió incrédulo y le pidió alguna señal de la aparición, despidiéndole sin hacerle demasiado caso. La tarde de aquel domingo refirió Juan Diego a la Virgen la respuesta del prelado, y la Virgen le respondió: «Bien está, hijito mío, volverás aquí mañana para que lleves al obispo electo la señal que te ha pedido». Según cuentan las crónicas, ocurrió que al día siguiente, lunes, Juan Diego no pudo acudir a la cita de la Virgen, porque su tío Juan Bernardino había enfermado de gravedad. El martes, cuando el indio bajaba del cerro, le salió al encuentro la Virgen, así al improviso,
y a lo largo del diálogo le dijo: no te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. Estate seguro de que ya sanó. Le mandó después recoger diferentes flores en la cumbre del cerro y traérselas. Cortó Juan Diego algunas rosas y se las llevó. La Virgen las cogió con su mano y otra vez se las echó en el regazo diciéndole: esta diversidad de rosas es la prueba y señal que llevarás al electo. Le dirás que vea en ella mi voluntad y que él tiene que cumplirla. Por tercera vez fue Juan Diego a casa del señor obispo Zumárraga y cuando llegó le dijo: traigo la prueba que me pide, monseñor. Y en ese momento desenvolvió su bata blanca en la que llevaba las flores, la famosa tilma que le llaman y que todavía se conserva. Y dice así la narración de los hechos, que así que se esparcieron por el suelo todas las diferentes rosas de Castilla, se dibujó en ella y apareció de repente la preciosa imagen de la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, de la manera que está y se guarda hoy en el templo de Tepeyac, que se nombra Guadalupe. Este fue el prodigio, que en la bata o la tilma de Juan Diego apareció la imagen de la Virgen. El obispo la colocó con gran reverencia en su oratorio y Juan Diego permaneció el miércoles en casa del prelado. Volvió a su casa acompañado de otros y encontró a su tío Juan Bernardino, que estaba perfectamente curado. La curación se había efectuado en el momento en que la Virgen le dijo: no te preocupes, que tu tío ha sanado. Juan Diego y Juan Bernardino fueron a casa del obispo a informarle de todo y quedaron allí hospedados por algunos días, hasta que se erigió el templo de la Reina en el Tepeyac, donde la vio Juan Diego. Zumárraga trasladó la imagen a la iglesia mayor para que toda la gente la viese y admirase. Toda la ciudad de México, conmovida, vino a contemplar y venerar la devota imagen. La manta en que milagrosamente desapareció la imagen era el abrigo de Juan Diego, de 2 piezas, pegadas y cosidas con hilo blando. Esa zona de México quedaba entonces bastante lejos de la sede episcopal y del centro de la ciudad. Hoy en día, como sabemos, es un barrio de la ciudad de México, capital, un barrio que ha quedado totalmente absorbido, pero entonces no. Del indio Juan Diego, además de los datos que nos proporciona el testamento, tenemos otros. Vivía en un paraje llamado Tlayacac, y en el siglo XVII todavía se señalaban unos paredones que afirmaban haber pertenecido a la casa del favorecido con las apariciones. Con ocasión del proceso de canonización de Juan Diego, fueron hechas investigaciones acerca de dicha figura histórica en archivos y museos de México, Estados Unidos, España y Roma, y los resultados fueron muy satisfactorios, alejando toda posible duda sobre la vida de este santo varón. La historicidad de Juan Diego se apoya en distintos tipos de fuentes, escritas, orales, arqueológicas, que proceden a su vez de diferentes matrices culturales, fuentes indígenas, otras españolas, otras mestizas. Las fuentes epistolares son casi todas españolas. Hay también textos jurídicos y algún documento administrativo que certifica la pronta existencia de la primitiva ermita de Tepeyac, la que erigió el mismo arzobispo Zumárraga. Las fuentes orales son también muy importantes en la tradición de la cultura mexicana. Cuando en 1665 el culto de Nuestra Señora de Guadalupe, con su carácter popular y grandioso, iba en continuo auge, el Cabildo Catedral Metropolitano de México, sede vacante, se resuelve hacer las informaciones sobre el milagro de Tepeyac que se creen necesarias para obtener de la Santa Sede la concesión de oficio y fiestas propios de la Virgen Guadalupana, según se había solicitado ya desde 1663.
fueron examinados sobre el milagro del Tepeyac 21 testigos, escogidos entre los vecinos de los lugares más relacionados con aquel, donde era natural y vecino Juan Diego. Todos ellos sabían de las apariciones desde sus más tiernos años, y varios tenían noticias de personas que no solo habían conocido a Juan Diego, sino que habían oído de su boca el maravilloso relato. ¿Por qué se querían negar las apariciones? Incluso uno de los priores que había estado tantos años en la Basílica de Guadalupe. Pues fijaos, influenciado por todo este movimiento de historia crítica, de poner en duda los hechos antiguos que no tengan suficiente prueba, habían llegado a pensar que los franciscanos, como veían que los mexicanos eran duros de corazón y no conseguían convertirse, los franciscanos habrían inventado la historia de las apariciones y la historia de Juan Diego para ayudar a la conversión de la gente de aquellos territorios. Y le habían puesto el nombre de la Virgen que ellos traían desde Extremadura con tanta devoción, la Virgen de Guadalupe. Aquí hay algo de razón, por supuesto. La Virgen en ningún momento dijo que se llamase Nuestra Señora de Guadalupe. Como no tenía nombre, los franciscanos, que muchos eran de Extremadura y que eran los que regentaban el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Cáceres, le pusieron el nombre de Guadalupe. Por lo tanto, el nombre de la Virgen de Guadalupe de México viene de la Virgen de Guadalupe de Cáceres, en España. Eso sí que es cierto, pero lo que no es cierto es que se inventasen las apariciones para querer evangelizar al pueblo, sino que fue la misma Virgen, Nuestra Señora, la que quiso echar una mano grandísima y fortísima en la evangelización de México, apareciéndose a San Juan Diego. Hemos hablado de todas estas fuentes, de los testigos que fueron interpelados, que dijeron que desde pequeños ellos sabían la historia y que ellos conocían a familiares suyos que habían conocido directamente a Juan Diego. Los 8 testigos interpelados habían oído a sus padres el relato de las apariciones, alguno además a todos los naturales de su pueblo, porque allí era público y acudían a la ermita con flores y con ofrendas. De los 13 que declararon en otra parte, en otro tribunal de México, 11 habían nacido en Nueva España y 2 en la península ibérica, 2 seglares ilustres, el resto eran sacerdotes del clero secular y regular, y todos ellos ancianos distinguidos en virtud, saber y posición social, estuvieron de acuerdo y coincidieron no solamente en las apariciones del Tepeyac, sino en haber salido de ellas llegados apenas al uso, en haber sabido de ellas apenas llegados al uso de razón. Les fueron confirmados estos primeros datos por muchas personas ancianas de todos los estados, puestos y condiciones, y nunca habían oído nada en contrario. Por otro lado, sobre la figura de Juan Diego, en las excavaciones arqueológicas, en uno de los lugares donde se supone que nació Juan Diego, en el Estado de México, se encontraron restos que confirman la tradición oral y otras fuentes escritas. Allí, bajo una iglesia dedicada a la Virgen de Guadalupe, se ha descubierto una casa indígena prehispánica junto a una pequeña capilla. Varios elementos confirman que se trata de un lugar vinculado con la vida de Juan Diego. Además, a poca distancia, en el antiguo convento franciscano, que hoy es la Catedral de Cahuatitlán, se conservan registros parroquiales desde 1587. Los arqueólogos nos explican la insólita ubicación de la original ermita, si no es por los acontecimientos precisamente que rodean a las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Según el historiador Fidel González, el que dirigió las excavaciones y las investigaciones, la relativa escasez de documentos guadalupanos directos de la primera hora se explica por la peculiaridad del momento histórico. De hecho, en aquella época, pues la Iglesia estaba naciendo y todavía no había grandes archivos
ni grandes bibliotecas de la Iglesia en México. Se han encontrado recuerdos sobre él en museos en Estados Unidos, en Nuevo México, y de todas las investigaciones se ha deducido, en primer lugar, que no era un hombre tan pobrecito y tan sencillito como se creía, sino que era un hombre que tenía su hacienda y tenía su dinero y tenía buena posición social, Juan Diego, y además otra cosa, era terciario franciscano. Él, evangelizado por los franciscanos, había querido seguir con el espíritu que había recibido y se hizo terciario franciscano. A él el Señor se le quiso revelar a través de su Madre Santísima y sin duda supuso un antes y un después en la evangelización de México. Y además influyó en toda Latinoamérica, no en vano, ella ha sido declarada por la Iglesia emperatriz de las Américas. Y hoy en día se la venera en el mundo entero prácticamente, Nuestra Señora de Guadalupe, la cual realmente se apareció. Le pedimos al Señor que nosotros sepamos también acoger con humildad este mensaje hermoso de la presencia de María en nuestra vida para no tener miedo. La Señora le dijo a Juan Diego, según la tradición, cuando él no quería ir a ver al obispo, pero ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? Y eso le quitó el miedo a Juan Diego. Que la presencia de María en nuestra vida nos quite el miedo, sabiendo que siempre está ella con nosotros, ella que es nuestra madre. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Cayetana Jairi Johnson nos habla del reino de Dios en Jesús, en su tierra.
Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, pues ya empezamos en este mes de diciembre a tener nuestras celebraciones y recordatorios piadosos del Adviento, y también tengo muy presente que ya pues se está iniciando este preparativo de Nuestra Señora, la Virgen María, que ya está embarazada y ya se está preparando para lo que va a ser el nacimiento del niño Dios, pero tenemos la información, según el texto bíblico, de que deben descender hacia la ciudad de Belén, procedente de Nazaret, para realizar un censo que nos narra el texto bíblico. Entonces, hay cuestiones históricas de fondo que también debemos mucho a los relatos de peregrinos, que ya desde el siglo IV pues ya empiezan a dejarnos diversos textos, ¿no?, bajo la forma de miliarios o de cuadernos de viaje para indicar las distancias, o ya otros peregrinos que también a partir de este siglo IV pues nos empiezan a narrar determinados detalles que las gentes, la población local, pues también van describiéndoles conforme llegan a Tierra Santa, y por ello pues los itinerarios y los viajes de peregrinos son unos relatos impresionantes, deliciosos también para la devoción, pero igualmente para los que estamos trabajando allí con el pico y la pala, ¿no?, porque también ciertamente nos ayuda a entender y a buscar localizaciones que se nos describen precisamente en estos relatos de peregrinación. Por ello pues yo ya estoy también pues en mente teniendo en cuenta pues estos aspectos históricos materiales, ¿no?, de la historia de la revelación, que para eso pues tenemos un Dios que hace historia con todos nosotros, y por tanto hay un espacio físico, hay un sustrato, ¿no?, de materialidad que debemos tener en cuenta. Y en estos días, pues teniendo en cuenta que hay que bajar al sur del país, a la ciudad de Belén, yo ya también estoy imaginando estos escenarios por donde pudo ir pasando la Sagrada Familia en este viaje, que no era nada fácil descender desde Nazaret a Belén, y más teniendo una mujer que ya está en avanzado estado de gestación. Por ello, pues os voy a comentar algunos aspectos, ¿no?, pues para que también compartir con vosotros este sentimiento, ¿no?, de estar reviviendo a pesar de la distancia cronológica de los siglos, pero estar viviendo pues lo que nos va a conducir pues a nuestras celebraciones navideñas del 24-25 de diciembre y todo lo que ya vaya viniendo a continuación. Tenemos efectivamente este viaje de José y María, ella embarazada ya, con el descenso hacia la ciudad de Belén, y ciertamente pues cruzar lo que es el país de norte a sur pues no debía ser nada fácil, tampoco nada agradable, por lo que supone ir viajando con una mujer embarazada ya en un nivel avanzado, ¿no? Y entonces teóricamente, aunque los evangelios no nos dicen nada, pero sí sabemos acerca de los caminos históricos que habitualmente solían utilizar las gentes, todos los viajeros, visitantes varios, los propios hebreos, para ir cruzando de norte a sur el país. Y sí que tenemos caminos históricos como lo que solemos conocer como la ruta de los patriarcas, por ejemplo, ¿no?, que debe obviamente el nombre a todos nuestros patriarcas bíblicos, pero que también forman parte de itinerarios regulares y consistentes que atravesaban el país, y también buscando siempre la seguridad de los caminos para no ser asaltados por bandidos de carretera, que también existían y seguirán existiendo a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, en este itinerario de norte a sur, pues había dos opciones: o bien atravesar Samaria, ¿no?, cruzando precisamente, hay un viejo camino histórico que atraviesa los dos montes de los samaritanos, ¿no?, Gerizim principalmente, y luego el monte Ebal, donde sabemos por el relato bíblico que Josué pues hace el juramento, ¿no?, de las maldiciones y las bendiciones una vez que ya se ha tomado la tierra prometida, y luego pues con el tiempo pues va a ser el hogar de los samaritanos, que para la época en que vive la Sagrada Familia y también Jesús, pues hay malas relaciones entre los hebreos y los samaritanos, siendo que hay un tronco común desde el punto de vista bíblico, pero
sí sabemos que el origen de los samaritanos probablemente es fruto de la mezcla de gentes que con las deportaciones asirias, y os pongo una fecha redonda del siglo VIII, que fue el momento más alto, ¿no? 8 de antes de la cristiana, que fue el momento más alto de las deportaciones, pues ahí hubo una mezcla importante de gentes que se traía desde otras partes del Oriente Próximo, y este parece ser que es lo que fundamenta el origen de los samaritanos. Los samaritanos no se llevaban particularmente bien con los judíos y los judíos tampoco con ellos. Por tanto, había prohibiciones, había espacios, digamos, de tabú religioso también, de no atravesar el territorio de los samaritanos, porque también ellos habían construido un templo en lo alto del monte Gerizim, y de hecho pues uno cuando puede entrar a esta parte arqueológica de Samaria pues puede observar diversos niveles estratigráficos, ¿no? De diversas épocas, también el periodo helenístico, periodo romano, bizantino, cruzado, hay toda una continuación, ¿no? Arqueológica, y sobre todo los restos de este templo del monte Gerizim. Entonces, según el punto de vista judío, pues era digamos, era caer en contaminación ritual el atravesar cerca de este santuario, porque el santuario de los judíos va a ser el que está construido en Jerusalén. Entonces, dentro de estos itinerarios probables de descenso hacia el sur, hacia Belén, pues había esta opción de atravesar el Samaria, pero lo más probable es que utilizaran el camino del Valle del Jordán, porque también ofrecía una mayor seguridad. El Valle del Jordán además tiene una temperatura mucho más suave, y por ello pues al tener agua dulce, ¿no? Con bastante más facilidad que si cruzan Samaria, pues entonces ahí José tenía muy claro que tenía que llevar a su esposa por un terreno donde hubiera acceso fácil al agua para ir haciendo breves paradas, ¿no? Para beber, también dar de beber al pollino que utilizaban para que ella fuera montada en él. Y entonces todo este tipo de secuencia o de situación pragmática pues también había que tenerlo en cuenta. Por eso pues quienes conozcáis aquello pues llegan hasta la ciudad de Naín, donde está la famosa viuda de Naín, también del pasaje bíblico, y luego pues ya se dirigen hacia el Valle del Jordán, y allí entonces es donde van a hacer todo el descenso siguiendo en paralelo el río Jordán, y luego van a parar en lo que es la zona de Jericó, que también tiene una entrada de cierto riesgo. En lo que es el valle de Jericó y el entorno de la ciudad bíblica de Jericó, y de muchas otras ciudades también que tienen o llenan la historia de la región, pues sabemos que hay un camino de pésima reputación que se llama el Camino de la Sangre, y es porque hay un itinerario entre lo que es Jericó y la entrada en ascenso hacia Jerusalén, donde, que además hoy es carretera practicable, ¿no? Y uno puede ir con el coche, pues era un lugar bastante peligroso, porque sí que eran frecuentes allí las muertes, los ladrones de caravanas, y entonces no se andaban con tonterías, es decir, que si te cruzabas con alguno de estos bandidos, pues no solamente te robaba, sino que además te mataba. Este es un lugar pues de trágica memoria, tenemos algunas referencias desde el punto de vista bíblico, y de hecho el rey David, como se lee en 2 Samuel 15, pues el rey David, huyendo de la conspiración de su hijo Absalón, pues utiliza este camino, porque al saber que era un itinerario, un camino peligroso, pues la mayor parte de las personas procuraban evitarlo, y por eso David utiliza este camino para poder esconderse o buscar estos otros itinerarios alternativos, con tal de que su hijo Absalom no le persiguiera, porque quería dar muerte a su padre. También pues tenemos desde el punto de vista del ministerio de Jesús, que tenemos a la sanación del ciego también en este camino, del ciego Bartimeo, y también tenemos el episodio de los episodios, que es el del buen samaritano. Entonces, precisamente, pues quienes vayan para allá, y aconsejo vivamente que se visite lo que conocemos como la posada del buen samaritano, que está visible desde la carretera una vez que uno emprende ya el descenso hacia la zona del Mar Muerto, y es un lugar también con registro arqueológico, porque conserva restos de una basílica pequeñita bizantina en recuerdo a lo que la tradición de los peregrinos sostenía
decían que aquí se paraba la gente para descansar y luego continuar el camino hacia el sur, bien hacia Hebrón, hacia Belén o hacia otros puntos de la región sur de Tierra Santa. Y por eso pues está este lugar extraordinario que conocemos con el nombre de la Posada del Buen Samaritano, y con también otros restos de época helenística y época romana que también ya se han podido exponer. Y finalmente, para terminar, en un caravansaray de época otomana, donde ahí también pues los viajeros seguían utilizando este punto de encuentro y de recogida para estos viajes que después, ya bajando hacia el sur, que es un clima ya de desierto y de mucha aridez, pues por lo menos tienes ese punto de descanso y luego ya uno sigue viajando. En el caso de la Sagrada Familia, pues tenemos que pasarían por este punto concreto que conocemos, ¿no?, con el triste nombre del camino o la vía de la sangre, y luego ya después harían su entrada o hacen su entrada a Jerusalén, donde también pues aprovechan el momento de estar en la ciudad santa pues para también hacer sus compromisos materiales, pero también las devocionales, porque está el templo y bueno, pues ellos son observantes, son judíos, y entonces van a hacer sus veneraciones como Dios manda, nunca mejor dicho. Y a partir de ahí pues tenemos la salida hacia Belén. Y aquí también pues tenemos otro punto estratégico de parada que sí que nos describe muy bien el protoevangelio de Santiago, que forma parte de estas literaturas alrededor de lo que es todo el mundo del Nuevo Testamento, y esta es una de las lecturas más entrañables, ¿no?, que se pueden tener acerca de todo lo que rodea la Sagrada Familia, el nacimiento de Jesús, la matrona Salomé, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya una vez que salen de Jerusalén, pues hay un punto muy especial que apareció arqueológicamente hablando de manera fortuita al hacer un acondicionamiento de una carretera que lleva directamente hacia Belén y hacia Hebrón. Pues está esta iglesita octogonal del Catisma. Entonces, esta iglesita octogonal del Catisma, pues tenemos lo que es la base, la planta, tenemos también un monasterio que se construyó pegada a esta iglesita octogonal, y va a ser el punto de partida de la devoción mariana, fruto de lo que es el concilio de Éfeso del año 431, donde se consolida la doctrina, el principio de María como Theotokos, como Madre de Dios. Entonces, pues hete aquí que en el año 451 una señora muy rica, llamada Iquelia, bizantina, pues con su dinero construye esta iglesita octogonal, y de ahí pues ya se consolida en adelante lo que es la devoción mariana. Y además también de esta iglesita octogonal del Catisma también surge la costumbre de la Candelaria, y de ahí pues esta señora Iquelia pues también abre, ¿no?, lo que es el rito, la costumbre, que consistía en una procesión de velas que salían de esta iglesita llamada Catisma y se dirigía hacia Jerusalén. Entonces la Candelaria pues lo que hace es conmemorar y celebrar la cuarentena de María después del parto, también la presentación del niño Jesús en el templo, y este lugar para que se construyera esta iglesita octogonal del Catisma pues es porque, según dice el protoevangelio de Santiago, coincide con el lugar donde María ya empieza a sentir las primeras contracciones y le pide a San José que nos sentemos en algún sitio para descansar, y de manera milagrosa brotó del suelo un manantial de agua para dar agua a la Virgen María y también al pollino y también a San José. Entonces, arqueológicamente hablando, pues tenemos la planta de esta estructura octogonal, tenemos en el centro la roca donde se sentó la Virgen María, y el lugar donde manó de manera milagrosa agua para darles de beber, pues también conservamos el estanque, ¿no?, donde pues se produjo este milagro. Entonces todo esto pues forma parte de un escenario, digamos, muy significativo, porque está todo en el campo, y también pues la planta octogonal
del catisma pues va a sentar la base de las estructuras octogonales paleocristianas de devoción, de martirium, como testimonio de algún acontecimiento sagrado y algún protagonista también sagrado. Por ello, pues, este modelo de planta octogonal inspiró la construcción del Domo de la Roca, que se encuentra ahora en la actual explanada de las mezquitas, y esto también pues es un guiño interesante para entender cómo son las relaciones entre las gentes que habitan Tierra Santa, y que no es pura casualidad. Y digo que no es casualidad porque precisamente este catisma logró preservarse durante muchos siglos, ¿no?, como una iglesia cristiana, gracias a que venían musulmanes a venerar el lugar. De hecho, hay una parte de este catisma que conserva un nicho musulmán llamado mihrab, que está orientado hacia la Meca. Y gracias a devociones conjuntas iniciales, cuando llega el Islam a la región, había veneraciones conjuntas musulmanas y cristianas, porque también el Corán recoge a todos los protagonistas bíblicos como parte de su mundo de espiritualidad y de literatura sagrada. Y gracias a que se preservó este lugar desde el punto de vista de la devoción musulmana, pues el edificio duró unos cuantos siglos más, hasta que fue destruido finalmente en el siglo XII, en otra serie de confrontaciones regionales que vinieron a continuación. Pues esto es lo que os quería comentar en el programa de hoy. Os iré añadiendo algunos aspectos más acerca de la llegada de lo que es la Sagrada Familia a Belén, que habitualmente se tardaba desde Nazaret a Belén unos 5 días, yendo con esta tranquilidad que proporcionan los caminos de Tierra Santa, y luego pues ya os buscaré comentar algunos aspectos más de este viaje prodigioso y el nacimiento de Jesús en Belén. Muchas gracias por la escucha, mucho amor para todos y hasta la semana que viene. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque dialogan sobre cómo nos tiene que sostener e iluminar la certeza de que Dios es juez definitivo de la historia. Solo Dios es el juez definitivo, y esta realidad tiene que iluminarnos y darnos confianza en nuestra vida diaria. Bueno, enseñarnos a vivir. Hemos recordado alguna vez el consejo de San Basilio el Grande: de nada debe huir el hombre prudente tanto como de vivir según la opinión de los demás. Solo Dios es nuestro justo juez, y esta es nuestra esperanza, porque Él quiere nuestra salvación y no nuestra condena. Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste, dice el libro de la sabiduría.
Pocos meses antes de morir, escribió Benedicto XVI una carta. Muy pronto me presentaré ante el juez definitivo de mi vida. Aunque pueda tener muchos motivos de temor y miedo, cuando miro hacia atrás en mi larga vida, me siento, sin embargo, feliz porque creo firmemente que el Señor no solo es el juez justo, sino también el amigo y el hermano que ya padeció. Y ya padeció él mismo mis deficiencias y por eso, como juez, es también mi abogado, mi paráclito. En vista de la hora del juicio, la gracia de ser cristiano se hace evidente para mí. Ser cristiano me da el conocimiento y más aún la amistad con el juez de mi vida y me permite atravesar con confianza la oscura puerta de la muerte. A este respecto, recuerdo constantemente lo que dice Juan al principio del Apocalipsis. Ve al Hijo del Hombre en toda su grandeza y cae a sus pies como muerto. Pero el Señor, poniendo su mano derecha sobre él, le dice: no temas, soy yo. Queridos amigos, con estos sentimientos os bendigo a todos. Están llenas de esperanza y son muy confortantes estas palabras de Benedicto XVI. Yo creo que debemos vivir así nuestra vida, hora a hora, minuto a minuto, sabiendo que Dios, que se nos ha manifestado en Jesucristo, es el verdadero juez de nuestra vida. Mira, Isaías ya en el siglo VIII antes de Cristo lo profetizó. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y entendimiento, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y temor del Señor. Le inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Y Jesucristo nos invita a aplicar en nuestra vida diaria esta gran realidad del juicio. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque seréis juzgados como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la vida que llevas tú en el tuyo? Esta realidad del juicio de Dios y de nuestros propios juicios fue un tema constante del Papa Francisco, que nos invitaba a detenernos siempre sobre la importancia de nuestra mirada y de nuestro hablar, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que no ve antes que nada el mal sino el bien. Claro, decía el Papa Francisco que su juicio, el juicio del Señor, es siempre el de un padre, que no ve en nosotros errores irremediables, sino hijos que se equivocan. Las palabras que usamos dicen la persona que somos. Solo Dios es el juez definitivo. Tenemos que sabernos mirar y sabernos escuchar. Y esto es clave para no caer en el juzgar con dureza. ¿Cuántas veces, cuando vemos a una persona hablar violentamente, con total ausencia de respeto, pensamos: yo no quisiera estar en esa línea, yo no quisiera entrar en esa dinámica? Y es fácil imaginar el bien que le haría a esa persona verse a sí misma y verse como desde arriba, con sentido del humor, como dice Santo Tomás Moro, sin darse la importancia que se da a sí misma, ni a lo que le sucede. Es necesario, Carmen, cobrar distancia y ver las cosas saliéndonos de nuestro agujero y con una visión que se ajuste más a la realidad. Es que todos tenemos experiencia de que esa expresión de poner las cosas en su sitio significa casi siempre, bueno, yo creo que sobra el casi, todo lo contrario, porque se dice en una tensión que desde fuera es por lo menos ridícula o dominante, y también violenta y agresiva. Y esto porque falta visión, humildad, veracidad, respeto, y desde luego lo que sobra es egoísmo, arrogancia, vanidad. Mira, como dice San Rafael Arnaiz, que yo creo que lo repetimos bastante, no vivir con un yo al que hay que defender. Es que un día escuchábamos a dos personas y al escucharlas uno pensaba: es curioso, parece que están hablando de la misma realidad, del mismo hecho, y qué distinto es para cada una. La situación estaba muy tensa, incluso enardecida, y una de ellas dice al fin: mira, es mejor que lo dejemos, estamos en dinámicas completamente diferentes, no podemos entendernos. Cuando caigas de tu guindo lo verás. La contestación fue inmediata y en el mismo tono:
en aquel momento lo único que hubiese podido ayudar, no sé, hubiera sido un poquito de sentido del humor, como una llamada a la sensatez. Cada una daba la impresión que se sentía un contundente juez de la otra. Aunque parezca una contradicción, las dos estaban en la misma dinámica. Podían parecer enfoques de la vida completamente diferentes, pero eran las dos caras de la misma moneda. Es verdad, cada una encerrada en su propio círculo. Todas las demostraciones y razonamientos de la una y de la otra eran una autorreferencia constante. Mira, aprendí de aquel hecho mucho y me apliqué las palabras que hemos comentado de Jesús, que veo la paja en el ojo ajeno y no veo la viga en el mío. El Evangelio nos enseña constantemente a juzgar. Y eso está claro en el sermón de las bienaventuranzas y las llamadas de Jesús. Oísteis que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo... Es fácil juzgar y ver lo que los demás tendrían que hacer bien, lo que a los demás les haría bien, y no verlo en nosotros. Cristo, dice el Papa León XIV, entra en todas las realidades más oscuras para testimoniarnos el amor del Padre, no para juzgar, sino para liberar, no para culpabilizar, sino para salvar. Lo hace sin clamor, de puntillas, como quien entra en una habitación de hospital para ofrecer consuelo y ayuda. A pesar de nuestras fragilidades, Dios mira con ternura a cada persona y la Iglesia desea ser madre de todos los hombres, de todos los pobres y lugar de acogida. Y el apóstol Santiago: no habléis mal unos de otros, hermanos. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley. Y criticando la ley, claro, si habla mal, critica la ley. Y si criticas la ley, ya no eres un cumplidor de la ley, sino su juez. Uno solo es legislador y juez, el que puede salvar y destruir. ¿Quién eres tú para juzgar al prójimo? Y terminamos volviendo a sentir las palabras del Papa Benedicto muy próximo a morir, tanto pensando en nosotros mismos como pensando en nuestros juicios sobre los demás. Solo Dios es el juez definitivo. Nos despedimos hasta el próximo programa en el que regresaremos con nuevos contenidos. Muchas gracias por habernos acompañado. Ya sabéis que podéis contactarnos en una dirección de correo electrónico en muchagentebuena@radiomaria.es y también descargaros nuestros podcasts en la página web de Radio María. Gracias por estar ahí. Han escuchado en Radio María Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado.